TN. Hola queridos amigos y queridas amigas, estoy aquí feliz de estar con ustedes para el programa número 99 de la serie Quédate en casa con los grandes escritores. El 99, atención que con el número 100 tenemos que hacer un festejo, un ágape, una celebración solemne, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo, pero algo deberíamos hacer, amigos y amigas, algo deberíamos hacer. Llegar a 100 programas, carambas, es un hito. Ahí me dirán ustedes cómo quieren que lo celebremos. Lo podemos celebrar de manera muy literaria para honrar lo que ha sido el tema de este programa, ¿verdad? El interés de este programa, que ha sido básicamente tratar de hacer entender a la gente cuán importante es la literatura, cuán felices puede hacernos la literatura, cuánto puede llenar nuestras vidas, cuánta plenitud y gozo y paz y serenidad puede darnos. O si lo que necesitamos es más bien una sacudida, un remesón, una especie de ¿verdad? De llamada de atención, pues la literatura puede también hacer eso, puede despertarnos, awake us. Bueno, para hoy tengo un autor muy querido, un autor muy popular, al día de hoy muy querido, goza de muy buena prensa. Me refiero a Gibran Jalil Gibran. Sí, el famoso Gibran Jalil Gibran. Las transliteraciones de su nombre pueden a veces escribirse también como Gibran Jalil Gibran e incluso como Yubran Jalil Yubran. Entonces, Gibran Jalil Gibran o Gibran Jalil Gibran o Yubran Jalil Yubran. Todas son admitidas, todas son perfectamente correctas. Vamos a irnos con Gibran Jalil Gibran, que es la que me suena como más idiomática para el español. Bueno, es un gran poeta, como todos sabemos, un gran poeta, era un novelista también, era un ensayista eh, y un pintor, notable pintor, muy talentoso pintor, de nacionalidad libanesa. Un hombre muy interesante, nació en 1883 y murió en 1931. Es decir, es un hombre que está de nuevo a caballo entre los dos grandes siglos. En la bisagra que articula un siglo y el otro, ahí está ubicado nuestro querido Gibran Jalil Gibran. En 1883, 1931, vivió apenas 48 años. Eh, Eso lo hace estricto contemporáneo de Claude Debussy, de Maurice Ravel, de Eric Satie, de Claude Monet, de Degas, de Renoir, de Stravinsky, de Bartók, de André Gide, de Jean Cocteau, de Marcel Proust, de Franz Kafka, de Cielo Santo, de León Tolstoy, de Oscar Wilde y de toda esa enorme plétora de grandes artistas que hubo en ese momento, de los primeros grandes cineastas también. Cielo santo, hay que pensar en eso también. Entonces, él está en un momento histórico grávido de arte, ¿verdad? Preñado de arte y de las vanguardias que surgían por todas partes, ¿verdad? Impresionismo, surrealismo, abstraccionismo, puntillismo, feísmo, fauvismo, los naif, los ingenuos, los navis, los cubistas, todo tipo de cosas, los taxistas que le llamaban, una tacha es una mancha, los que pintaban haciendo manchas, los manchistas sería, ¿verdad? En español, todos esos ismos, ¿verdad? Y eso fue el contexto histórico de Gibran Jalil Gibran. Escribió en árabe, pero escribió también en inglés y en francés. Era un hombre que dominaba esos tres idiomas perfectamente. Viajó considerablemente. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Boston, estuvo en Washington, pero de manera particular estuvo en París entre 1904 y 1910, esos 6 años en plena Belle Époque. Ahí estaba, en ese momento estaba ahí en París todo el que, todo el que valía algo en el campo de la pintura, de la plástica, de la escultura, bueno, contemporáneo de Rodin, de Camille Claudel, por ejemplo, de André Mayol, eh,
era un emporio de artistas, era una cornucopia de artistas, un cuerno de la abundancia de artistas. París era un semillero, un hormiguero de artistas en todas las ramas. Jean Cocteau también estaba ahí, ahora que lo pienso. Ramón Radiguet. Fue una época muy fecunda en genio. Y él, bueno, él se enriqueció del contacto con todas esas grandes mentes, todos esos grandes maestros, ¿verdad? Y en 1923 se publicó la obra, porque se le conoce principalmente, que es El Profeta, que es una serie de ensayos poéticos. No podríamos definir así, son ensayitos, pero poéticos. No son, a ver, no son ensayos como los de Michel de Montaigne, el creador del género ensayo, que los publica en 1480. Él creó el género ensayo, Michel Eyquem de Montaigne. No es ese tipo de ensayo especulativo, son más poéticos, son más alegóricos, son más metafóricos, están entre la reflexión y la poesía. Muchos se recuestan a lo que podrían llamar algunos prosa poética, a lo que Neruda hubiera llamado proesía, ¿verdad? Un lenguaje híbrido, y, y mucha de la literatura de Gibran Jalil Gibran es literatura parémica. Volvemos a ese término, ¿verdad? La paremia, la paremis, la paremia. Parémico es toda aquella forma que es sinóptica, concisa, que se resume en una frase, tal vez a lo sumo dos. Los proverbios, los refranes, los donaires de Machado, los cantares, las máximas, los dichos, las sentencias, todo eso, e incluso algún tipo de chistes, algunos chistes califican como literatura parémica. Es literatura minimalista. Un apotegma o un aforismo es una frasecita, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es una frasecita, es un mínimo, ¿verdad? La literatura parémica es aforística, es apotécmica, son apotegmas, es muy breve, condensa un máximo de sentido en un mínimo de palabras. Ese es el gran talento que tiene que tener el cultor de la literatura parémica, saber encapsular en un mínimo de palabras un máximo de contenido. Y se me está olvidando el más grande cultor de este género, Ramón Gómez de la Serna. Hemos hablado ya varias veces de este gran escritor de la generación del 98 español, que creó el género greguerías o la forma greguerías. La greguería en plural, las greguerías son, bueno, hay que leerlas. Vamos a dedicarle un capítulo. Ya creo que entre los 98 programas atrás ya le habíamos dedicado un capítulo a las greguerías, pero vamos a volver a ellas porque son de un ingenio, de un humor, de un estilete crítico y de una belleza poética excepcionales. Y son frasecitas, son cositas así breves, es trabajo de orfebrería, pero de altísima precisión. Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías. Vamos a estudiarlas más adelante. Bueno, Gibran Jalil Gibran hizo muchas cosas de este tipo, ¿verdad? Es literatura minimalista. En particular en un libro que se llama Arena y Espuma. Ahí casi todos son apotegmas, casi todos son aforismos. Muy bien, nuestro gran escritor, y sí, publicó El Profeta en 1923 con enorme éxito, fue enorme, inmediato reconocimiento, enorme éxito. Publicó muchas cosas muy valiosas, como les decía, murió apenas a los 48 años de edad. En 1931 estaba en Nueva York a la sazón, pero luego fue repatriado al Líbano. Y hablar de Gibran Jalil Gibran es hablar de una verdadera o de un verdadero monstruo del mestizaje cultural, de la hibridez cultural, de la implosión y de la sinergia de montones de lenguajes, pensamientos, religiones, culturas, de todo. Es un hombre esponja, absorbió de todas partes. Perteneció a la iglesia maronita. La iglesia maronita es una de las 24 iglesias católicas, atención, es una iglesia católica, es una de las 24 iglesias católicas aceptadas sui iuris, es decir, bajo juramento, ¿verdad?
una iglesia católica en perfecta concordancia con la Santa Sede, ¿verdad? Difiere en el uso, bueno, sí, por supuesto que las misas son hechas en siríaco, ¿verdad? Lo que se habla en Siria, o en árabe o en libanés, por supuesto. La iglesia maronita no usa sino esos idiomas. Y hay algunos aspectos, algunas cosas rituales que son diferentes, pero en lo esencial es la Iglesia Católica. Es una versión de la Iglesia Católica en perfecta consonancia con el Vaticano, repito, eso es importante. Entonces se formó como un feligrés maronita, pero en su pensamiento y en su vida está, bueno, si es católico, evidentemente hay un enorme coeficiente de cristianismo, del más puro, del más bello, del más original, ¿verdad? El cristianismo de la fuente, de los evangelios, de las palabras de Jesús, no de los numerosos señores que han venido después a parafrasear y a adulterar el pensamiento del maestro. Entonces tenemos el cristianismo, está presente el islam, evidentemente, está presente el judaísmo, y tenemos las tres grandes religiones monoteístas, está presente la teosofía, está presente el severo misticismo sufi, de un altísimo grado de espiritualidad, y su relación que tuvo con el bahaísmo, que era una religión que la representaba Abdul Bahad, que era un profeta y un místico de la época con el cual tuvo muy buena relación, el cual fue amigo y del cual fue discípulo. Abdul Bahad, el bahaísmo también. Pero no solo eso, no solo hay cristianismo, islam, judaísmo, teosofía, misticismo, sufi, bahaísmo, no. También hay una enorme impronta de Friedrich Nietzsche, del filósofo alemán que todos conocemos. Hay una enorme impronta de Buda. Vean ustedes que ya esto es un cóctel. Esto es un cóctel, esto es una licuadora, es echarlo todo y revolverlo. Pero se puede. Todos estos autores y todas estas líneas de pensamiento o de sentir religioso son compatibles y sus postulados fundamentales son los mismos, otros no, pero los fundamentales y los fundamentantes, ahí donde se apoya la religión, son los mismos. Solo el fanatismo y la miopía y la imbecilidad y la estulticia humana hace que la gente se mate por cosas que, por amor de dioses. Matar por religión es la más terrible de las paradojas, la más sangrante de las aporías, de los absurdos, los contrasentidos, ¿verdad? Entonces está Nietzsche presente en el pensamiento de Gibran, está Buda de manera muy perceptible, y está el gran Baruch Spinoza, el gran filósofo portugués, holandés, judío, Baruch Spinoza, con su filosofía inmensamente influyente, inmensamente fuerte. Hay un gran filósofo francés, André Comte-Sponville, que es un especialista en Spinoza, que dice siempre, y lo ha escrito muchas veces, todo filósofo tiene dos filosofías, la de Spinoza y la suya propia. Como diciendo, todos están de acuerdo con Spinoza. Y luego, además, hay que crear una filosofía nueva, y bueno, cada filósofo aporta lo suyo. Pero todos son spinozistas y luego lo que ellos postulan. Es una exageración, pero tiene su enorme porcentaje de realidad. Una frase no más, un pensamiento breve de Gibran Jalil Gibran, para que vean lo que era su concepción del mundo. Decía: ustedes son mis hermanos y los amo. Los amo cuando se postran en sus mezquitas, cuando se arrodillan en sus iglesias y oran en sus sinagogas. Ustedes y yo somos hijos de una sola fe, el Espíritu. Repito esta frase crucial, no frase, este pensamiento crucial de Gibran. Ustedes son mis hermanos y los amo. Los amo cuando se posternan en sus mezquitas, cuando se arrodillan en sus iglesias y cuando oran en sus sinagogas. Ustedes y yo somos hijos de una sola fe, el Espíritu, y pone el Espíritu con E mayúscula. Gibran Jalil Gibran es un hombre con un pensamiento muy compatible con todo lo que sucedió
con la contracultura americana del 60, de los 60, ¿verdad? El movimiento hippie, la filosofía New Age, el psicodelismo, los Beatles, Elvis Presley, que lo adoraba y lo admiraba inmensamente. Elvis Presley era el máximo admirador de Gibran. David Bowie la admiraba tremendamente, los Beatles también. John Lennon le puso música a un poema de Gibran Jalil Gibran, ¿verdad? Eh, sí, todo lo que era la contracultura americana de los 60, todavía los principios de los 70, se vio en gran medida fecundada, ¿verdad? Inspirada por el pensamiento de Gibran Jalil Gibran. Entroncó muy bien con la filosofía New Age y con todos esos grandes fenómenos de los 60. Repito, el hipismo, las drogas recreativas, la moda psicodélica, los Beatles, Elvis Presley, David Bowie, todas las cosas que fueron importantes en los 60 y en los Rolling Stones, por supuesto, en los 60 y en los 70. Era un gran pensador, y un gran poeta, no hay duda de eso, Gibran Jalil Gibran. Yo lo quiero mucho, lo quiero mucho. Otras influencias también que ayudaron a modelar, repito, ese monstruo multicultural y multipensamental. Ese es un adjetivo que inventó Yolanda Oremono, un neologismo de ella muy lindo, pensamental, un adjetivo. Bueno, es que sí, hablamos del pensamiento y de los pensadores. Debería existir un adjetivo, pensamental, ¿verdad? La brillantez pensamental de este ensayo es tal que bla, 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 bla. Entonces, sí, hay otras influencias pensamentales en la obra de Gibran. Está el simbolismo de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, y luego de pintores como Gustave Moreau o Odilon Redon. Está el surrealismo. Nadie escapó a la influencia del surrealismo, en manos de Dalí o de Max Ernst, entre otros. Está el movimiento prerrafaelita. Poca gente sabe qué es el movimiento prerrafaelita, anterior a Rafael, y sí, se refieren a Rafael Sanzio, el gran pintor del Renacimiento italiano. Pero no son anteriores a Rafael Sanzio, son hombres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dante Gabriel Rossetti, notable pintor. Otro notable pintor, John Everett Millais, que pintó el famoso cuadro de Ofelia muerta en el río, en el arroyo, yacente en el arroyo, con su vestido blanco, bordadito, y que lleva unas florcitas en la mano, en el arroyo. Qué pintura más bella, por el amor de Dios. Qué bella. Estaba también John William Waterhouse, que también hizo otra bellísima Ofelia. No sé, ese era uno de los temas favoritos del grupo. Esos tres pintores, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y John William Waterhouse, fueron los grandes pintores prerrafaelitas. Tenían una concepción muy particular de la pintura, tenían una concepción muy mística de la pintura, y eso se comprende que haya fascinado a Gibran, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Pero también está en Gibran, está el clasicismo europeo. Claro, por supuesto que están todos los clásicos ahí presentes, ¿verdad? Y está el romanticismo. En Gibran Jalil Gibran, indudablemente, claro que están Víctor Hugo y Alfred de Musset y Vigny y Flaubert y Dickens y Stendhal y Dostoyevsky, Tolstoy, Galdós, todo el siglo XIX está presente en él también. Se nutrió de todas las fuentes imaginables. Arthur Rimbaud hubiera dicho, j'ai bu de toutes les urnes, bebí de todas las urnas. Qué linda expresión. Me abrevé en todas las urnas, me sacié con todas las urnas. Todas, simbolismo, surrealismo, prerrafaelitas, Buda, Spinoza, Nietzsche, cristianismo, islam, judaísmo, teosofía, misticismo sufi, las prédicas del profeta Abdul Bahad, todas esas cosas constituyeron ese milagro de hibridez que es Gibran Jalil Gibran. Otro pensamiento hermoso de él para que lo vayamos conociendo. Dice, no soy político ni deseo serlo. Me alejo de los acontecimientos políticos y las luchas de poder, porque toda la tierra es mi patria y todos los hombres son mis compatriotas. Bravo, bravo, bravo. Qué bien dicho, qué ganas de abrazarlo.
darle un beso en la mejilla, qué ganas de abrazarlo. Repito, no soy político ni deseo serlo. Me alejo de los acontecimientos políticos y las luchas de poder, pues toda la tierra es mi patria y todos los hombres son mis compatriotas. Abajo las fronteras, abajo las murallas, abajo los pasaportes, abajo las visas, todas estas cosas odiosas que separan a los seres humanos. Construyamos más puentes, derribemos barreras y murallas y construyamos más puentes. Cielo santo, es una cosa que ustedes no me la van a creer, pero existe, el dato existe. En el momento actual, en el mundo, hay más murallas que nunca en la historia de la humanidad. Todo eso se ha medido. Hay más murallas, más paredes divisorias, más murallas transfronterizas o entre regiones o entre etnias diferentes. En todos los continentes hay más murallas, más barreras de las que nunca ha habido en la historia del mundo. Donde tendría que haber más puentes, lo que hay son murallas, no cesan de multiplicarse. Todo eso se ha medido. Lo que estoy diciendo es un dato estadístico. Como nunca, el mundo está lleno de murallas. ¿Para qué las murallas? Para protegerse de la alteridad, del otro, del diferente, del que viene de otra latitud. ¿Por qué? Asumimos que solo puede ser un depredador, un agresor, un invasor, un colono, un bárbaro, un caníbal. Entonces, pongámosles murallas, una forma de decirles, you are not welcome, no son bienvenidos, devuélvanse. Pues sí, eso es, queridos amigos, eso es. Eso es el mundo al día de hoy. Sí, realmente Gibran creía profundamente en el amor universal. En el amor universal, sí. Ese concepto es el concepto, pienso yo, vertebral de su literatura. También fue nacionalista sirio, ¿verdad? Nacionalista árabe, nacionalista libanés, pero nacionalista sin serlo de manera demencial, de manera peligrosa, vociferante, ¿verdad? No, nada de eso. Un nacionalismo muy sano. Creía profundamente en el espíritu, hablaba mucho de la espiritualidad, que es un tema que se menciona mucho hoy en día, ¿verdad? La gente habla constantemente de espiritualidad, a menudo sin saber qué es. Todo el mundo habla de espiritualidad y nadie sabría definir qué es realmente espiritualidad. Y por cierto, yo tampoco sé. Y Gibran contraponía la espiritualidad a la iglesia, aunque pertenecía a la iglesia católica maronita, pero consideraba que la iglesia se había divorciado mucho del espíritu, de la espiritualidad. Recuerden cuando dice, ustedes y yo somos hijos de una sola fe, el espíritu. Y era su sentir que la iglesia se había divorciado mucho de ese espíritu. Y una frase que decía, muy bella, decía, yo no soy sino tú. Repito, yo no soy sino tú. Yo no soy otra persona que tú mismo. Que me devuelve a pensar en Víctor Hugo, que en uno de sus más famosos poemas decía, lector, lector, insensato, ingenuo, que crees que yo no soy tú. Como diciendo, queridos lectores, pero si yo los conozco, estoy hablando desde sus almas, desde sus sentires. Yo soy ustedes, yo los englobo a todos, yo los llevo a todos. Todas sus voces se expresan a través de mi boca. Yo soy la conciencia lúcida y poética de todos ustedes. Y sí, bueno, Víctor Hugo lo era. Es un poema de esa magnitud, lo era. Entonces decía, lector insensato, ingenuo, que crees que yo no soy tú. Una manera de decirles, les está hablando ustedes mismos. El que les está hablando es esa misma voz que los habita todos ustedes. Y eso soy yo. Soy yo que en realidad son todos ustedes. Una manera de crear una identidad y una intimidad profunda entre lectores y escritores, entre el lector y el poeta. Por eso cuando dice, yo no soy sino tú, Gibran, ¿verdad? Me recuerda inmediatamente a Víctor Hugo. Muy bien, el cuentito que vamos a leer, pues es un cuentito muy corto de Gibran, Jalil Gibran, se llama El Loco. Lo voy a leer 2 veces. Primera lectura.
En el jardín de un hospicio conocí a un hombre de rostro pálido y hermoso, allí internado. Y sentándome junto a él sobre el banco le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró asombrado y respondió, es una pregunta inadecuada, sin embargo contestaré. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de mí mismo, de sí mismo. También mi tío. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana mostraba a su esposo navegante como el ejemplo perfecto a seguir. Mi hermano pensaba que debía ser como él, un excelente atleta. Y mis profesores, como el doctor de filosofía, el de música y el de lógica, ellos también fueron terminantes. Cada uno quiso que fuera el reflejo de sus propios rostros en un espejo. Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos puedo ser yo mismo. Enseguida se volvió hacia mí y dijo, pero dime, ¿te condujeron a este lugar la educación y el buen consejo? No, 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 yo soy un visitante, respondí. Ah, añadió él. Ah, claro, tú eres uno de los que viven en el hospicio del otro lado de la pared. Esto es absolutamente genial. Esto es sensacional. La forma en que este texto deconstruye la línea fronteriza entre lucidez y locura. ¿Quién es el que está más loco aquí? ¿Los que están dentro de la pared del hospicio o los que están extramuros? ¿Los que están intramuros o los que están extramuros? Otra lectura. Aquí vamos de nuevo. El loco. En el jardín de un hospicio conocí a un joven de rostro pálido y hermoso, allí internado. Y sentándome junto a él sobre el banco le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró asombrado y respondió, es una pregunta inadecuada. Sin embargo, contestaré. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo, y también mi tío. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana mostraba a su esposo navegante como el ejemplo perfecto a seguir. Mi hermano pensaba que debía ser como él, un excelente atleta. Y mis profesores, como el doctor de filosofía, el de música y el de lógica, ellos también fueron terminantes y cada uno quiso que fuera el reflejo de sus propios rostros en un espejo. Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos puedo ser yo mismo. Enseguida se volvió hacia mí y me dijo, pero dime, ¿te condujeron a este lugar la educación y el buen consejo? No, no, yo soy un visitante, respondí. Ah, añadió él, tú eres uno de los que vive en el hospicio que queda del otro lado de la pared. Sensacional cuentito, sensacional cuentito. Desde el comienzo, queridos amigos, nos damos cuenta de que este hombre que está sentado en el jardín tiene algo particular. En el jardín de un hospicio conocí a un hombre de rostro pálido y hermoso. Pálido y hermoso. Aquí está todo el romanticismo, ¿verdad? El héroe romántico, pálido, delgado, hermoso. Hermoso de una manera un tanto lánguida, de una manera un tanto desvaída, pero hermoso, incomprendido, marginado, el típico genio que la sociedad margina, que hace a un lado, ¿verdad? Entonces, desde el momento, desde la primera frase, nos da la impresión de que aquel hombre en ese hospicio no es probablemente un loco. No que los locos no puedan ser hermosos, pero no deja de llamar la atención que nos hable de su rostro pálido y hermoso. Hermoso presupone, caramba, una mirada inteligente, un rostro grato a la vista, una expresión, un color de voz, una manera de conducirse, una gestualidad, una mirada, una serie de cosas que generan una impresión de hermosura. No es lo que sentiríamos de un loco típicamente. Ya esa primera frase nos infisiona la suspicacia de que tal vez ese hombre no está loco, ¿verdad? Rostro pálido y hermoso, podría pensar yo en Werther. Podría pensar en Alfred de Musset posiblemente, o en Lamartine, o en Alfred de Vigny, o en Gerard de Nerval, o en Shelley, ¿verdad? O en Keats, o en Lord Byron, en Novalis, en Eichendorff, en von Kleist, en Hölderlin, en cualquiera de estos grandes jóvenes poetas de la primera generación romántica. Esa primera frase podría ser de cualquiera de estos grandes escritores. Es una no diría que haya una glorificación de la locura, porque no es eso.
no es el irónico y despiadado elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. No, no está diciendo que la locura es hermosa. No lo es, no puede serlo, es terrible. La demencia es terrible. Lo que Gibran Jalil Gibran dice simplemente es que cuidado, y en un hospicio no están todos los que son ni son todos los que están. Lo que está proponiendo es una revisión del canon que nos permite determinar quién es un loco y quién no está loco. Entonces, claro, el cuentito está narrado en primera persona por un narrador omnisciente. Dice, y sentándome junto a él sobre el banco le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró asombrado y respondió, es una pregunta inadecuada, sin embargo contestaré. Y ahí viene toda eh, la seguidilla de ejemplos que pone. Me tomo un instante para bajarme un sorbito de agua. Bueno, y lo que sucede es algo que sucede mucho en cualquier casa hoy en día. Nace un bebé, nace un chiquito y la pobre criaturita está en la cuna y ya viene la abuela. Ay, sacó mis ojos. No, no, pero los piecitos son míos. No, no, pero la nariz es pura, pura, pura de la mamá. No, no, pero las orejitas son pura, pura del abuelo. No, pero las manitas, mira, exactamente son las de tatarabuelo. No, pero por el contrario, mira, la contextura que tiene, el colorcito de piel viene más bien del tío abuelo. Sí, pero cielo santo. Qué desmembramiento, qué carnicería, qué fragmentación. ¿Ustedes creen que los niños no sufren con eso? Por supuesto que sufren. Hay una atomización de su cuerpo, hay una disgregación de su cuerpo, hay una desensamblamiento del cuerpo. O sea, la nariz es del abuelo, los ojos son del tío, las orejas son de la tía, la barbilla es del tatarabuelo, el pelo es del tío abuelo, el color de piel es qué sé yo, del tatarabuelo, y total que la criatura no tiene nada de ella. Queda desustanciada, queda vacía, queda hurtada de todo, no es un ser autónomo, parece un ensamblaje de piezas, una especie de modelo para armar, como diría Cortázar, hecho de todas las partecitas de todos los demás. Y es que es muy típico, en efecto, señores, en efecto, me divierte tanto ver ese rito de los adultos inclinados sobre la cunita del bebé. Ay, mira, la misma naricita de la mamá, qué divertido. No, pero los ojitos son puro el papá, no, pero las orejitas son del tío, no, pero ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, aquí Gibran Jalil Gibran está señalando lo nefasto, lo perverso, lo nocivo de esta práctica. Porque el niño sigue oyendo eso toda su vida, que la nariz es del tío y los ojos son del abuelo y que el pelo es de un primo. Y eso genera un gran problema identitario. El niño no sabe encontrar su identidad porque siente que es un surcido de retazos diversos. No tiene nada que sea de él. Es un ensamblaje de cosas prestadas de otras, como mutatis mutandi, como sería el monstruo de Frankenstein, que es un surcido de pedazos de cadáveres, ¿verdad? Y aún así, el monstruo de Frankenstein tiene una identidad muy acusada. Los niños a menudo tienen problemas de identidad porque los vacían, los dejan güeros como una cáscara de nuez, los desustancian, les sacan todo lo que es sustancia. Tal parece que viven de prestado, ¿verdad? Todo lo que tienen se los donó a alguien, ¿verdad? Entonces, que este párrafo es muy, muy, muy lúcido de parte de Gibran Jalil Gibran. Aquí hay una disgregación del cuerpo, un completo desensamblaje del cuerpo como organismo y convertido en una serie de partes discretas, ¿verdad? Distintas, inconexas casi, y bueno, y de cosas muy, muy complicadas. Eh, hasta que el pobrecito decide venirse a un hospicio. Ahí nadie le dice que se parece a nadie ni que tiene nada prestado de nadie, no vive de empréstitos. Ahí por fin puede ser él. Es gravísimo que este pobre hombre solo sea capaz de encontrar su principio de identidad en un manicomio. Es gravísimo. ¿Qué nos dice eso de la sociedad?
Él nos lo dice, por eso vine a este lugar, lo encontré más sano, al menos puedo ser yo mismo. Ah, qué importante ser yo mismo, ser uno mismo, qué importante el momento en que uno se diga soy yo mismo y asentar firmemente un principio de identidad. La identidad siempre va a ser una cosa amenazada. La identidad no siempre es sólida, ¿verdad? Es lábil, es movediza, es un poco volátil, puede ser afectada por mil factores a lo largo de la vida. La identidad, en todos los aspectos, identidad sexual, identidad religiosa, identidad ideológica, identidad étnica, identidad cultural, identidad estética, identidad de todo eso. Eso es un principio de la entidad, como ya lo dije, es muy volátil, pero es importante tenerlo. Alguien sin identidad, pues no es nada. Es como el protagonista de la novela de Robert Musil, un hombre sin calidades. Un hombre sin calidad. No dice sin cualidades, sin calidades. No tiene color, no tiene textura, no tiene piel, no tiene color de ojos, no tiene color de voz, no tiene nada llamativo, no tiene nada que salte a la vista, no tiene absolutamente nada. Casi podríamos decir que no existe, que no es un fantasma. Porque a uno lo constituyen sus calidades, sus adjetivos. El señor es gordito, es calvo, es así, es asá, es el otro, es papá, 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 ¿verdad? Pero si a uno le van despojando de todos esos atributos, de todas esas calidades, como le pasa al héroe de Musil, uno queda sin identidad. Y es muy grave no tener identidad. Entonces, claro, después de que nos dice, por eso vine a este lugar, lo encontré más sano que grave. Qué grave encontrar que un manicomio es más sano que el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Al menos aquí puedo ser yo mismo, dice. Enseguida se volvió hacia mí y dijo, pero dime, ¿te condujeron a este lugar la educación y el buen consejo? Le da la ventaja de la duda. Es decir, ¿te trajo aquí la educación? El buen consejo, viniste aquí de buena voluntad, viniste movido por una humana curiosidad, por ganas de fraternizar con estas personas que están aquí segregadas en este hospicio, te trajo, te trajo una buena intención. Tú viniste aquí armado de las herramientas psicológicas, de la compasión, de la empatía, de la misericordia, de la piedad y de la apertura de mente para aceptar lo diferente, lo otro, la alteridad. ¿Viniste guiado por todo eso? Le pregunta él. Y el otro dice, no, 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 soy un visitante, respondió. Un visitante, imagínense. ¿Qué va a hacer un visitante a un manicomio? ¿Qué va a hacer un visitante a un manicomio si no es movido por la curiosidad mórbida, no por la curiosidad sana, que menciona, por la curiosidad morbosa? Vamos a ver locos, qué divertido, como vamos al zoológico a ver animales. Y allá está el lobo, el león, el elefante, la jirafa, el camello. Ay, cielo santo. Y vamos al manicomio a ver loquitos mientras comemos palomitas de maíz y una milkshake de fresa. Bueno, pero resulta que eso no es así, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa terriblemente inhumana. Entonces el narrador omnisciente dice, no, soy un visitante. Entonces él dice la frase espectacular que cierra el cuento. Ah, añadió él. Ah, no, entonces eres uno de los que vive en el hospicio que queda del otro lado de la pared. Para este loco lúcido, para este loco que no era loco, para este loco que era el más sensato probablemente de toda la ciudad, para él el verdadero hospicio quedaba extramuros, quedaba del otro lado de la pared. Oh, añadió él, entonces no, entonces eres simplemente uno de los que vive en el hospicio del otro lado de la pared. Como diciendo, el loco eres tú. Y lo que está fuera de este ámbito acotado, enmurallado, aquí, donde hay enfermeras y guardas y gente que nos vigila, etcétera, que no nos escapemos, lo que hay aquí adentro es cordura, lucidez, es serenidad. Lo que hay afuera es locura. Aquí adentro hay posibilidad de establecer una identidad. Nadie lo escamotea a uno de sus cosas, nadie le roba sus cosas para atribuírselas a alguien más. Aquí es un lugar sereno, la gente está en paz, está bien. Tú eres de los que vienen del bullicioso, agitado, ajetreado, frenético mundillo que queda del otro lado de la pared, del verdadero nosocomio, del verdadero hospicio.
Entonces, el loco que no es loco, el loco lúcido lo llamaremos, lo que hace es una inversión total, una subversión de quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos. Levanta un cuestionamiento muy serio y muy atendible sobre dónde realmente comienza la locura y dónde realmente comienza la lucidez. ¿Será tan nítida la línea demarcatoria, la línea fronteriza entre locura y lucidez? ¿Será tan clara? ¿Será tan nítida como para que podamos confiar en ella? Ya hay locos a los que les he oído cosas memorables, memorables. Y un montón de gente lúcida que lo único que les oigo son idioteces, caballadas, tarugadas. Francamente hay que replantearse, ¿verdad? Las cosas. Y Gibran Jalil Gibran lo hace con esta hermosa parábola, que es una parábola, ¿verdad? Que levanta un cuestionamiento serio, ¿verdad? ¿Qué es la locura y qué es la lucidez? Esa es la gran pregunta que este cuentito levanta. Atención, señores. En la sociedad hay un espacio cerrado, acotado, vigilado, como diría Foucault, surveiller, punir, vigilar y castigar, un espacio oscuro, tenebroso, siniestro, que todo el mundo le tiene miedo, que se llama manicomio. Y está luego todo lo que sucede por fuera de esas paredes malditas. Pero caramba, no. Gibran nos dice, no, 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 hay que revisar eso, hay que deconstruir eso, hay que reformular eso, porque las cosas no son tan simples, no es así como parece, no es así de simple. Y eso es admirable, eso es extraordinario de parte del escritor, ¿verdad? ¿Qué es la locura en el fondo? ¿Qué es la lucidez? Y no será la locura quizás de vez en cuando, no será quizás la forma más depurada de la sabiduría, no será una forma de sabiduría, de iluminación, de epifanía. Los grandes místicos, pienso en San Francisco de Asís, por ejemplo, no se comportaban como locos a veces. No oraban hasta levitar y ayunaban durante semanas y mendicaban y caminaban descalzos, y etcétera, etcétera. No, y yo los veo como espíritus extraordinariamente lúcidos. San Francisco de Asís me suscita una admiración infinita, infinita, San Francisco de Asís. Y el poverello, ¿verdad? Francesco el poverello, el pobrecito, el de las flores, florecillas de San Francisco de Asís. Qué gran hombre, qué gran espíritu. Cómo lo quiero a él y a Clara, su esposa, Clara de Asís. Les tengo una inmensa admiración. Bueno, para los estándares modernos habría que decir que él y toda su iglesia de San Damián y sus acólitos, todos eran una manga de locos, había que encerrarlos, ¿verdad? Entonces hay que ver las cosas un poquito, con una mentalidad más abierta. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, hubo grandes filósofos. Uno era Henry David Thoreau, que escribió Walden, sobre la vida retirada en medio de la montaña, la vida eremítica. Henry David Thoreau, sí, y estaba su alumno Ralph Waldo Emerson. Bueno, cuando se vino la guerra de secesión, ¿cuándo fue la guerra de secesión? A ver, son fechas que es importante conocer. Entre 1961 y 1965, año en que matan a Lincoln. Esa fue la guerra de secesión. ¿Verdad? Los confederados, los países del sur que querían mantener la esclavitud, ¿verdad? Y los federados que que eran abolicionistas, querían abolir la esclavitud. Eran antiesclavistas. Y por supuesto, Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson eran antiesclavistas, eran grandes filósofos. ¿Cómo iban a ser esclavistas, por el amor de Dios? Pero lo fueron en diferentes grados de vehemencia y de magnitud. Henry David Thoreau fue mucho más agresivo, escribió libelos y panfletos y peleó más por la abolición de la esclavitud, peleó de manera más visible, más pública. Ralph Waldo Emerson lo hizo de manera más discreta, más low profile. Entonces a Henry David Thoreau lo meten a la cárcel un día, un par de noches nada más, porque escribió cosas que eran ya un poquito inaceptables para las autoridades sureñas. Entonces lo meten a la cárcel. Llega Ralph Waldo Emerson a visitarlo, su discípulo y amigo entrañable, y le dice, pero Thoreau,
¿qué haces tú ahí detrás de las rejas? Y Emerson Emerson le dice eso a Thoreau. Thoreau, ¿qué haces tú ahí detrás de las rejas? Y Thoreau le responde, ¿y tú, Emerson, qué haces tú por fuera de las rejas? Como diciendo, tú deberías estar también encerrado. Tú deberías haber librado esta batalla antiesclavista tan vehementemente como yo y estar entre las rejas. Es una vergüenza no estar en la cárcel hoy en día. A como están las cosas, andar libre por la casa, por la calle, es una vergüenza, ¿verdad? Si esta causa se empuña con gran pasión, evidentemente uno va a parar a la cárcel. Así que el problema lo tiene el que está fuera de la cárcel, no el que está entre la cárcel. Es apenas una anécdota, pero se las menciono porque en algo se parece al cuento que acabamos de leer, ¿verdad? Ralph Waldo Emerson llega a visitar a Thoreau. Y le dice, pero Thoreau, ¿qué haces detrás de las rejas? Y Thoreau le dice, ¿y tú, Emerson, qué haces del otro lado de las rejas? Como si tú eres el que está mal. El que está podrido y loco es el mundo libre, entre comillas, que está fuera de las rejas. Bueno, para que eso era para plantear nada más una situación parecida a la que nos ofrece el loco de Gibran Jalil Gibran. Somos UTN. En el temprano siglo XIX hubo un pintor maravilloso, Théodore Géricault, Théodore Géricault, francés. Vale la pena buscar su pintura, Géricault, que se dedicó a pintar locos, hizo de eso una especialidad. Tiene cuadros que son estremecedores. El loco, donde aquella mirada desprovista de punto de referencia, desprovista de sentido, desprovista de humanidad, una mirada vacía, flotante, llena como de estupor del loco. Está el otro, la monomaníaca de la envidia, conocida como la hiena, que es una vieja horrorosa, la pinta horrorosamente, y otro, pintó varios locos. El pintor de la locura, le decían, y pintó cosas maravillosas. Desgraciadamente, Géricault murió muy joven, muy joven. Pero nos dijo cosas maravillosas, ¿verdad? La balsa de la Medusa, el infante de caballería, en fin, montones del oficial de caballería, más bien, y los cuadros de los locos que son muy impresionantes. El otro gran pintor, Eugène Delacroix, también contemporáneo de Géricault, del temprano romanticismo, pintó un cuadro muy hermoso, un retrato de Torquato Tasso. Tasso era un gran poeta italiano renacentista que fue metido en la cárcel varias veces no porque fuera loco, sino por problemas ideológicos, por divergencias ideológicas con el régimen. Entonces encontraron que era muy bonito meterlo en la cárcel. Y hay ese bello cuadro de Delacroix, los invito a buscarlo, que se llama Tasso en la cárcel, donde se ve la melancolía del pintor, está recostado como en una camastro, con la cabecita apoyada en el puño, y por las ventanas se ven las caras de los locos que le hacen muecas y gesticulaciones y todo tipo de cosas. Es terrible, es terrible. Tasso, Torcuato Tasso, tal cual lo pinta Delacroix, es el equivalente del loco de Gibran Jalil Gibran. El loco que no es loco, el loco que realmente está en el hospicio precisamente por cordura, y donde la locura está afuera, no adentro. Bueno, eso lo vemos claramente también en Delacroix, por eso quería traerles esos dos referentes pictóricos. Ustedes se acuerdan en San José, por supuesto que se acuerdan, cuando nosotros teníamos los loquitos folclóricos, los loquitos en San José que todos conocían. Acuérdense de Muñeca. Muñeca pasaba allá, pues andaba mucho por el lado de Barrio Luiján y Plaza Víquez. Por ahí, por el mercadito, por el más por menos, por ahí andaba Muñeca mucho. Siempre le regalaba a uno unas florcitas de Santa Lucía que dicen que traen fortuna con el dinero. Y a mí me las regaló más de una vez, me acuerdo, viejita. Estaba Azulito, que coleccionaba todos los papeles de color azul, andaba con las bolsas llenas de azul y camisas azules y pantalones azules. Su obsesión, su monoobsesión, ¿verdad? Su ideación, su fijación era el azul, y le decían Azulito cariñosamente. Estaba uno que le decían Camotes, porque fueron muecas y gestos rarísimos, así, ¿verdad? Lo que llamamos camotes. Entonces le decían Camotes.
Pero eran locos perfectamente inofensivos y vivían en libertad y caminaban y hacían ejercicio e intercambiaban con la gente, entre comillas, lúcida y entre comillas sana. Intercambiaban con ella. Camotes era muy simpático, lo recuerdo bien. Estaba, por supuesto, Cazadora. A ese me lo topé una vez en el Alto de Chomogo. Venía manejando su cazadora imaginaria, metiendo la marcha, llevando el volante, ¿verdad? Cambiando las marchas y subiendo el Alto de Chomogo. Yo iba bajando y pasé y lo saludé, porque además conversé con él un rato. Lo que pasa es que con Cazadora no se puede conversar porque él seguía caminando, entonces uno tenía que ponérsela al corte. No iba rápido, esa la ventaja, entonces lo pude seguir. Era un tipo encantador, Cazadora. Estaba uno que se llamaba Casate. Ese no era violento ni era agresivo, pero se enojaba porque todo el mundo le decía, casate, 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 casate. Y claro, con cada casate él se volvía y le mandaba a uno un montón de improperios, pero no era peligroso, jamás golpeó ni agredió a nadie. Simplemente le irritaba que le dijeran casate, 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 ¿verdad? Y estaba Gardiolo. Gardiolo era aquel loquito de patita en el suelo que lo tenían siempre en la librería Universal con su sombrerillo, con su chonetillo y su vestido de campesino y las patitas peladas, y tenía unas dos pancartas, una sobre el vientre y otra sobre la espalda, anunciando productos X, Y o Z. Entonces lo usaban casi como valla publicitaria ad hoc. Ok, eso es un poco indigno, sí, sin duda, sin duda. Pero no estaban encerrados entre celdas, por el amor de Dios, como si fueran maniáticos, psicópatas, como si fueran Hannibal Lecter, el Hannibal el caníbal o Jack el Destripador. Foucault, el gran Michel Foucault, habló mucho sobre la locura, histoire de la folie, histoire de la clinique, historia de la locura, historia de la clínica. Eh, y ahí nos dice, Foucault nos dice, en la Edad Media, la palabra del loco era considerada profética, oracular. Era como la palabra de Casandra, ¿verdad? O del oráculo de Delfos. La palabra del loco era considerada sacra, sagrada, se le prestaba atención, eran tratados como autoridades, como visionarios, sí, como hombres que podían vislumbrar el futuro. Eran sacralizados los locos en la Edad Media. Después, en la Francia racionalista del siglo XVII, todos fueron desacralizados y metidos en ignominiosos, inhumanos, depravados, inaceptables hospicios, ¿verdad? Donde vivían las peores de las vidas y morían las peores de las muertes. Terrible. Y no solo metían locos, encerraban herejes, blasfemos, libertinos, encerraban delincuentes, pobres, mendigos, epilépticos, querían que eso era una forma de locura o de posesión satánica, y todo eso todos en la misma carretón, ¿verdad? Los metían en el hospicio. Repito, locos, herejes, blasfemos, libertinos, delincuentes, pobres, epilépticos, mendigos, todos eran considerados locos. Terrible, ¿verdad? La cultura hiperracionalista del Renacimiento hasta el Romanticismo anatematizó la locura. La locura era lo peor que podía haber, y los locos pobrecitos, después de ser considerados la palabra lúcida y la palabra del vigía que oteaba el futuro en la distancia, fueron convertidos en criminales y tratados y torturados y encerrados y estudiados como si fueran bichos temibles, ¿verdad? Monstruos de Komodo, dragones, monstruos de Gila, dragones de Komodo, qué sé yo, ¿verdad? Demonios de Tasmania, como si fueran bestias, ¿verdad? Eso es terrible, terrible, y Foucault los censura en su libro. Foucault menciona, por ejemplo, que en tiempos de Cristo había 19, vean qué horror, 19,000 leprosarios, también llamados lazaretos, colonias de leprosos, lazaretos, ¿verdad? 19,000, con cientos, miles posiblemente de residentes ahí, hacinados, completamente marginados. Bueno, algo así. Los leprosos de la época de Cristo, que hoy se sabe que la lepra no es ni mucho menos tan contagiosa, nunca lo fue,
pero qué estigma tuvieron que arrastrar esos pobres hombres y mujeres arrastrando sus campanitas, tilín, tilín, ¿verdad? Hay un cuento de Dino Buzzati, el escritor italiano del siglo XX, extraordinario sobre la lepra. Pero de eso hablaremos. Ese cuento lo podemos leer después. Ah, claro que sí. Sí, 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 sí. Se los prometo leerlo ahora que lo pienso. Este, sí, los 19.000 colonias de leprosos en Judea, no más que en Judea, que no es un lugar tan grande. Y, y bueno, es terrible, ¿verdad? Toda esa marginación, la marginación del enfermo, del loco, del leproso, del pobre, del epiléptico, del mendigo, del profeta, del delincuente, del libertino, del hereje, todos los que estaban en las márgenes de la sociedad, todos los que constituyen una especie de paracultura, de subcultura, ¿verdad? Por debajo de la enorme estructura racional de la cultura europea y occidental. Todos los que no calzaban dentro de esa cultura racional, rigurosamente racional, que es hija de Descartes, es hija de Leibniz, es hija de Spinoza, de esos tres grandes pensadores, y más atrás es hija de los grandes pensadores griegos clásicos, de la Atenas clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿verdad? Si todo lo que no calzaba con esa férula racionalista, ese culto a la razón, ¿verdad? Y la razón era básicamente 2 y 2 son 4, ¿verdad? La razón era la lógica matemática, esa era la importancia. La noción que tenían de razón era rigurosamente matemática y cientificista. Era la superchería cientificista, la superstición de la ciencia y el fetiche de la máquina y de la tecnología que estamos viviendo hoy en día. Entonces, bueno, es interesante ver cómo el papel del loco ha cambiado, ¿verdad? Yo estaría feliz, ya murieron todos, pero estaría feliz de poder salir a la calle y toparme a Muñeca, a Azulito, a Camotes, a Casate, a Cazadora, a Gardiolo. Había otros, había muchos, había muchos. La gente los quería mucho, la gente los trataba con respeto. Les daban dinero, se detenían a hablar con ellos, nadie los agredía, nadie los golpeaba. ¿Por qué encerrarlos como si se tratase de perros rabiosos? ¿Por qué hacer eso? ¿Para qué hacer eso? Privarlos No, 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 no puedo estar de acuerdo con eso. No está bien que durmieran en la calle, no está bien que mendicaran, no está bien que padecieran hambre. Pero había formas de solucionar eso y de elevar su nivel de vida sin necesidad de encerrarlos en jaulas a doble llave, como en mazmorras de la Inquisición de Toledo en el siglo XVI. No, 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 esa no era la manera de ser. No. Se hizo una especie de limpieza de loquitos de todo San José, una especie de asepsia, de enorme purga de locos, no más locos por las calles. Bueno, no, está bien, ahora no tenemos locos, lo que tenemos somos narcotraficantes, pandilleros, asesinos a sueldos, sicarios y gángsters por todo lado. Y esos andan muy libres y muy contentos por la calle. Y nuestros loquitos folclóricos pues ya son apenas leyenda. Las generaciones actuales no los recuerdan ya, nadie. Los millennials no se acuerdan de ninguno de ellos, por supuesto, ni los de antes. Esto es de mi infancia, yo todos estos los conocí en mi infancia, tal vez en mi temprana juventud. Eh, Eran parte de la cultura, todo mundo los conocía. Eh, la gente se detenía a hablar con ellos, había interacción social, no había un sentimiento de segregación. La gente, ahí viene el loco, salgamos corriendo, qué miedo, tirémosle pedradas. No, no había, se les trataba con dignidad y con respeto. Eso es lo que yo recuerdo, con dignidad y con respeto y con simpatía. Claro, claro que sí, pero San José era más pequeño y era más civilizado y era más humano y era más empático, no es tan, casi se me sale una palabrota. No esta cosa en que se han convertido la GAM, ¿verdad? En que se ha convertido San José. Queridos amigos, esto es lo que quería compartirles sobre Gibran Jalil Gibran y este magnífico cuento, El Loco, que nos propone una inversión total, una subversión de nuestros cánones en torno a lo que es la locura y la lucidez, en un personaje fascinante de corte romántico. Podría ser una especie de Alfredo Germont, o como dije, podría ser una especie de, ¿qué podríamos poner?
Sí, podría ser un Werther tal vez también, ¿verdad? Podría ser Lucien, el autor, el protagonista del Rojo y el Negro, ¿verdad? Podría ser muchos. Ese personaje parece sacado del romanticismo. Ese personaje podría haber sido sacado de una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, claramente. Ahí es donde se ve la gran influencia del romanticismo sobre Gibran Jalil Gibran. Pero Gibran Jalil Gibran era la suma de todas las influencias concebibles, como ya lo vimos. Era poroso. Era el tipo de autor que absorbe todo lo que se le acerca y todo aquello a lo que le encuentra valor. Y como casi todo en el mundo tiene un gran valor, el, el resultado de eso es un gran sincretismo. La de él es una literatura sincrética, la de él es una religión sincrética, la de él es una cultura sincrética, la de él es una filosofía y una religión sincrética. Sincretismo y sí, evidentemente ecléctico también. Y bueno, amigos, los dejo por lo pronto con un gran abrazo lleno de afecto, lleno de gratitud, lleno de admiración. UTN, tu futuro es ahora.